Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a dar este breve video introductorio para el de ultrasonido de protocolo Roche. Yo soy el doctor Rubén Pérez López. Sepan ustedes que este es un video explicativo, para nada va a sustituir a la práctica, solamente pues, pretende explicar mediante algunos videos los hallazgos normales y anormales del protocolo Roche, ¿no? Y sepan que pues por tomar esta clase no pues, se harán expertos, así que pues, tendrán que practicar y practicar y practicar y espero que esto pues, les ayude mucho para introducirse en el tema en cuestión. El protocolo RUSH, ¿no? El RUSH es de apurado y significa Rapid Ultrasound in Shock y es una serie de pasos ordenados a seguir para abordar un paciente crítico cuando pues, no conocemos la etiología del estado de choque, ¿no? El artículo original es este que ustedes ven acá, del autor Philips Perrera, y pues la sensibilidad y especificidad de este protocolo realizado por médicos en urgencias es alto, tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 98% a través de este metaanálisis para que el médico de urgencias pueda detectar la etiología del estado de choque cuando éste se manifiesta de manera indiferenciada. Es decir, este protocolo se realiza en urgencias a los pacientes que tienen choques indiferenciados. Por ejemplo, un adulto mayor que lo traen de un asilo, tiene deterioro neurológico, no comunica, está hipotenso y tiene retraso en el llenado capilar. Nadie sabe nada de su padecimiento, puede ser que se haya caído, puede ser que tenga diarrea, puede ser que tenga hemorragia, puede ser que tenga sepsis, no lo sabemos, la clínica no nos dice nada, ¿no? También este protocolo está dirigido a pacientes con choque y trauma, por ejemplo, un adulto que tiene trauma cerrado de tórax y abdomen, se manifiesta hipotenso, taquicárdico, está en estado de ebriedad, tiene deterioro neurológico y tú quieres saber por qué está hipotenso, ¿no? ¿Será neumotórax, será tamponade, será líquido libre en el abdomen? ¿Qué es lo que tiene el paciente? Y como mismo hay pacientes a los que va dirigido este protocolo, pues hay pacientes a los que no va dirigido este protocolo, ¿no? Y estos son, pues, pacientes con etiologías evidentes, ¿no? Ese paciente que llega con disparos en el abdomen y está con estado de choque, o que llega hipotenso después de un dolor torácico típico isquémico, ya sabes que pues, es cardiogénico, tiene vómito, hematemesis, y tiene antecedentes de varices esofágicas y está hipotenso, pues ya sabes que es hipovolémico hemorrágico, ¿no? Entonces, para este tipo de pacientes no aplica el protocolo. ¿En qué consiste esta serie de pasos? Bueno, en evaluar de una manera organizada, con un ultrasonido que pueden utilizar transductor convexo o sectorial, los dos, ¿no? El protocolo original está descrito con transductores convexos, pero se ha ido modificando con el paso del tiempo. Entonces son esta serie de pasos con ultrasonido que tú le vas a colocar a un paciente y a realizar a un paciente para diagnosticar el tipo de choque, ¿no? Saber si es obstructivo, por ejemplo, tamponade, neumotórax o tromboembolia pulmonar. Saber si es hipovolémico, hemorrágico o no hemorrágico. Saber si es del tipo distributivo, por ejemplo, séptico, anafiláctico, neurogénico o si es cardiogénico, si tiene algún problema estructural o alguna arritmia, alguna bradicardia que esté provocando que el gasto cardíaco esté disminuido, ¿no? Y el paciente esté en estado de shock. Y pues los pasos a seguir en este protocolo son muy directos, ¿no? Vamos a evaluar cuatro grandes zonas, cuatro grandes órganos o estructuras del cuerpo, más otras dos extras que vamos a ver ahorita, ¿vale? Entonces, primero el corazón se va a evaluar en dos ventanas, ¿sí? Que las vamos a definir posteriormente, y aquí vamos a ver cosas del corazón, ¿no? Después la vena cava en una sola ventana, después el abdomen en tres ventanas, después los pulmones en dos ventanas, ¿sí? Y con esto vamos a tener el diagnóstico. Y el artículo original define, aunque más complejo, la exploración de dos estructuras vasculares, la aorta en todo su trayecto y las venas profundas, específicamente la femoral y la popltea,
para ver si el paciente puede tener, eh, por ejemplo, disección aórtica o tromboembolia pulmonar, ¿no? Y con una trombosis venosa profunda que la provoque. Entonces, en el artículo original se define que este protocolo estudia la bomba, o sea, el corazón, el tanque, que es pues la sangre como tal en la vena cava, si se fugó al abdomen, ¿no? Si hay obstrucción en el pulmón y las tuberías, ¿no? Las venas profundas y la. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la bomba y el tanque por su extrema facilidad, porque la verdad es que si bien el protocolo original define todo esto, en la práctica la exploración de la aorta y las venas profundas es mucho más compleja y requiere de otra capacitación aparte de esto, ¿no? Entonces empezamos con lo primero, ¿no? El paciente está en estado de choque, indiferenciado, ¿no? No tenemos idea de la etiología y nos vamos a visualizar el corazón, ¿no? Y aquí nos vamos a contestar cualquiera de estas tres preguntas. ¿Tiene el paciente tamponade? ¿La contractilidad del corazón está bien? ¿O el ventrículo derecho está afectado en el caso de una tromboembolia pulmonar? Y para respondernos estas preguntas, vamos a colocar el transductor. Ustedes van a ver aquí en estas imágenes que el transductor está con un número 1 y un número 2, porque primero vamos a colocar esto que está acá y después vamos a colocar esto que está acá, ¿vale? Muy bien. Entonces, primero el transductor va con el señalador apuntando hacia la tetilla del lado izquierdo, el lado contrario va apuntando hacia el hombro derecho, hacia acá, ¿no? Digámoslo así. Y ahí colocamos y después vamos a colocar el transductor en el quinto espacio intercostal, justo por debajo, un poquito a la derecha de la tetilla, con el marcador mirando hacia el centro del paciente, hacia adentro, ¿vale? Y pues esas son las dos ventanas que nosotros vamos a ver en el corazón. Ok, entonces lo primero que hacemos es colocarlos en esos dos puntos. En ese orden vamos a diagnosticar tamponade, infarto o choque cardiogénico por problemas en la estructura del corazón o ventrículo derecho grande que ocurre mucho cuando hay una tromboembolia pulmonar, ¿vale? Entonces primero colocamos el transductor, esto se llama eje paraesternal largo, les comentaba, va más o menos en el segundo o tercer espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo, y en el caso del transductor convexo, el señalador o el marcador del ultrasonido, porque los ultrasonidos, como vamos a ver, tienen un marcador, va a ir contrario al hombro derecho del paciente, ¿no? Y las estructuras que nosotros vamos a ver aquí, pues lo que tenemos que ver es una gran masa, ¿no? Que es el ventrículo izquierdo, que es este pedazo que está aquí, ¿vale? Con el miocardio, y vamos a evaluar visualmente la contractilidad, ¿no? Y aquí podemos ver cualitativamente cómo se contrae el ventrículo izquierdo y parece que las paredes están acercando bastante, ¿no? Y vamos a ver ahorita cómo se vería en un estado patológico, ¿no? Vemos, por ejemplo, el mismo eje, pero ahora en un paciente que tiene la FEBI reducida, y vean ustedes, también aquí se ve el ventrículo izquierdo, este es el músculo, el miocardio, y vean ustedes cómo prácticamente está dilatado y las paredes pues prácticamente no se juntan, ¿no? Entonces la fracción de eyección o la cantidad de sangre que está saliendo del corazón de este paciente está bastante disminuida. Extra a eso podemos ver esta válvula, aquí está la válvula que es la válvula mitral que conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, no se mueve. Una válvula normal tendría que pegarse a la pared, pero cuando hay insuficiencia cardíaca y en el contexto de un estado de choque cardiogénico, esta válvula apenas se mueve. Entonces aquí ya podemos darnos una idea del origen del choque de nuestro paciente, ¿no? Entonces, es lo primero que vemos, ¿vale? ¿Qué otra cosa podemos ver en esta ventana? En el eje paraesternal largo, bueno, tamponade, vamos a ver.
Aquí vemos exactamente el ventrículo izquierdo, como lo veíamos, este es el músculo, se está contrayendo, pero vean ustedes cómo aquí hay líquido arriba, líquido abajo que está comprimiendo el corazón, ¿vale? Específicamente este huequito de acá, que es el ventrículo derecho. Entonces, esto visualmente se ve, así se ve un tamponade cardíaco. Y son las dos cosas que vamos a ver en esa ventana. Después nos vamos a la ventana apical. Bueno, es una ventana, sí, apical, 4 cámaras, en donde vamos a colocar el transductor por debajo, un poquito a la derecha de la tetilla del paciente. Digo, eso se va a ver mejor en la práctica. Y vamos a visualizar estas estructuras, ¿no? Y esta ventana me gusta mucho porque podemos ver aquí todo el corazón. Aquí podemos ver el ventrículo izquierdo, que tiene una forma como de bala, el ventrículo derecho, que tiene una forma más triangular, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿vale? Y esas son las estructuras que vamos a ver. Aquí también vamos a tratar de visualizar cómo se está contrayendo el ventrículo izquierdo. Pero principalmente lo que más nos interesa acá es contestarnos la pregunta, ¿cómo está el ventrículo derecho? Porque cuando hay un trombo en la circulación pulmonar, el ventrículo derecho se agranda, se agranda, se agranda y se agranda porque la sangre ya no puede pasar. Y eso nos puede decirnos que el paciente tiene un choque obstructivo por tromboembolia pulmonar. Como podemos ver aquí. Vean ustedes, esta es la ventana apical. Miren ustedes el ventrículo izquierdo, qué pequeñito está. La aurícula izquierda, qué pequeñita está. Y vean, el ventrículo derecho está enorme, ¿no? Y está, de hecho, empujando al ventrículo izquierdo. Y también la aurícula derecha está muy grande, ¿vale? Y en esta ventana podemos nosotros contestarnos esas preguntas. Si ya contestamos la pregunta, bueno, ya empezamos a tratar el choque, pero hay que seguir adelante porque un mismo paciente puede tener choque cardiogénico con hipovolemia, choque séptico con hipovolemia, ¿no? Y la vena cava es muy importante de visualizar, de estructurar, porque nos permite ver o darnos una idea del estado de volemia. Un poco controvertido este asunto porque la vena cava, hay muchos factores que influyen en ella. Por ejemplo, la presión intraabdominal no se puede utilizar en pacientes intubados, no está muy validada. Pues sí, se lleva pues, ciertos errores, ¿no? En su valoración. Sin embargo, en el contexto de choque y en el contexto de encontrarla totalmente colapsada, o sea, sin nada de volumen, nos orienta mucho a la hipovolemia como la etiología y en contextos donde la vena está totalmente ancha, no se colapsa absolutamente nada, o sea, está muy gruesa, pues nos habla de que posiblemente el paciente no tenga problemas con la volemia y haya que buscar en otra estructura de la etiología del choque, ¿no? Entonces aquí, pues vamos a buscar o a tratar de diagnosticar el choque hipovolémico. Para eso colocamos el transductor por abajo del apéndice gifoides en una posición vertical con el marcador apuntando, como ven ustedes, el marcador hacia arriba, hacia el cuello del paciente. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver el corazón, vamos a ver la vena cava, ¿no? Que llega a la aurícula derecha del paciente, ¿no? Y una vena cava, eh, pues para decir nosotros que posiblemente la hipovolemia tenga algo que ver, se tiene que colapsar. Cada vez que el paciente mete aire, tiene que intentar pegarse, ¿no? Y si colapsa o se mueve visualmente más del 50%, posiblemente la hipovolemia tenga algo que ver con el choque de este paciente, ¿vale? Vean ustedes acá cómo no se colapsa absolutamente nada. Y ahora vean ustedes, aquí también tenemos la aurícula derecha, esta es la vena cava, y vean qué finita está, y cada vez que el paciente respira, se pega. Y otra cosa que van a poder apreciar es que pulsa. Hay una pulsatividad que aparece porque el corazón le está mandando señales cada vez que se contrae, pero cada vez que el paciente respira, se contrae y casi se pega, casi se colapsa totalmente. Entonces, si este paciente tuviera 60-40, retraso en el llenado capilar, yo no dudaría en pasarle algunos bolitos de volumen poco a poco e ir haciendo una valoración continua de la vena cava para ver
cómo está mejorando o no este paciente, ¿no? Porque recuerden, pues un paciente puede tener pues, 4 choques, puede tener los 4 choques en un mismo momento, ¿vale? Entonces hay que seguir explorando. El abdomen nosotros lo revisamos pues principalmente en el contexto de trauma. La verdad es que si su paciente no tiene algún antecedente de trauma, con la vena cava y con el corazón ustedes pueden hacer casi siempre el diagnóstico, ¿no? Pero a veces hay hipovolemia y no sabemos el origen, ¿no? Y el abdomen o mirar el abdomen nos puede ayudar a saber esto, sobre todo en el contexto de trauma. Aquí nos vamos a hacer la pregunta si el paciente tiene líquido libre. Aquí el problema es que si nuestro paciente es enfermo renal o es hepatópata, ya tienen ascitis, los de insuficiencia cardíaca ya tienen grados de ascitis, y entonces no podemos valorar el paciente crónico o decir que tiene fuga de líquido hacia el abdomen y eso le causa el choque hipovolémico, porque pues ya lo maneja así, ¿no? Y aquí vamos a aplicar 3 ventanas: flanco derecho, el número 1, flanco izquierdo, el número 2, y suprapúbico número 3, ¿no? Y aquí ¿tiene líquido libre en el abdomen del paciente? Sí, sí tiene. Bueno, puede ser hemorragia interna, puede ser una úlcera, puede ser un trauma con hemorragia. Se rompió alguna víscera hueca, por ejemplo, úlcera perforada, o incluso un aneurisma aórtico roto, que es una verdadera catástrofe, ¿no? Entonces, aquí vamos a contestar esas preguntas. Flanco derecho normal, ¿qué es lo que vamos a ver? Tenemos que colocar el transductor con el marcador apuntando hacia arriba y tenemos que moverlo por todo en mi abdomen y en mi tórax derecho del paciente, por debajo del brazo, para intentar visualizar dos estructuras principales. El hígado, que es toda esta gran masa que está por acá, y el riñón que aparece por acá. Y entre el hígado y el riñón no tiene que haber líquido. El líquido se ve entre el hígado y el riñón, como podemos ver en esta imagen. Vean ustedes cómo está el hígado y vean ustedes esta colección que va a aparecer aquí ahorita de líquido. El líquido se ve negro en el ultrasonido. Entonces el paciente alrededor del hígado y un poquito entre el hígado y el riñón tiene una banda de líquido, quiere decir que tiene líquido libre. Hay que ver el contexto clínico. Si mi paciente tiene cirrosis, pues no me preocuparía mucho, pero si mi paciente es joven y tuvo un traumatismo, pues yo consideraría esto como un potencial fuente de sangrado o de ruptura de víscera hueca. Después nos vamos al flanco izquierdo. Aquí vamos a ver lo mismo, nada más que en vez del hígado va a ser el vaso. Aquí es mucho más difícil porque las costillas se interponen un montón, porque como no está el hígado, el vaso es más pequeño, el riñón está un poquito más arriba y las costillas se interponen. Pero hay que tratar de visualizar, de repente aquí a ver si se ve el riñoncito, por acá, ¿no? Y de arriba del riñón, ven ustedes, aparece, ahora mismo aparece el riñón, ahí está, ese, y intentar visualizar líquido. Es muy difícil, pero vean ustedes aquí como en esta imagen se puede ver el vaso y encima del vaso hay un montón de líquido. El líquido se ve negro, ¿no? Aquí está el riñón, aquí está el vaso y todo esto es líquido libre que tiene el paciente. Aguas con el contexto porque no quiere decir que tenga esa fuente de hipovolemia siempre sea el abdomen. Hay que ver el contexto del paciente, ¿no? Cuando el paciente está acostado en la cama, la posición semifowler es la más eh, común que colocamos al paciente y el líquido tiende a bajar allá. Aquí colocamos el transductor horizontal apuntando el marcador hacia la derecha del paciente y vamos a intentar visualizar la vejiga y alrededor de esta y por abajo de esta es donde tenemos que visualizar potenciales fuentes de líquido libre o potencial líquido libre. Como vemos aquí en esta imagen, vean ustedes la vejiga y vean cómo alrededor de la vejiga, ¿no? Prácticamente todo esto tiene líquido libre y se ven espacios negros porque este paciente por alguna razón tiene líquido libre, ¿no? De nuevo, aguas con el contexto. Pero si es un paciente con dolor abdominal súbito, un epigastrio, estado de choque y líquido libre, pues yo pensaría que puede ser un aneurisma roto o que fuera una úlcera perforada,
¿no? Pues me orientaría mucho al manejo hemodinámico de mi paciente, ¿no? Y bueno, ya tenemos aquí varias ventanas ya mapeadas, pero vamos a ver la última que vamos a platicar, que es la pulmonar, ¿no? Y aquí vamos a ver la presencia de neumotórax. Esto es muy útil, sobre todo en el paciente de trauma, pero también en nuestros pacientes que intubamos o que se chocan después de la colocación de un catéter venoso central, etcétera, ¿no? Aquí nosotros vamos a colocar el transductor con el marcador apuntando hacia arriba. El transductor tiene que estar totalmente vertical, apuntando hacia arriba, y vamos a colocarlo en dos partes nada más. Por arriba de la tetilla del lado derecho y por arriba de la tetilla del lado izquierdo, para ver pulmón derecho y pulmón izquierdo. Y aquí queremos ver si el paciente tiene neumotórax, o sea, un choque obstructivo. Y lo que tenemos que ver es sencillo. Para saber si hay neumotórax o no, tenemos que ver la pleura. La pleura es esta línea blanca que está aquí, que aparece entre dos sombras de la costilla 1, sombra de la costilla 2, y todo esto de acá es el pulmón. Y esta línea blanca, ¿sí? Esta línea blanca que se señala en la flecha con un círculo amarillo aquí que van a ver un poquito más adelante, esta línea blanca es la pleura. Y una pleura que funciona bien, que hace su función y que no tiene aire abajo, se mueve, se desliza, y eso se llama deslizamiento pulmonar. Y ustedes ven que una pleura se mueve de izquierda a derecha. Pero vean ustedes, en el neumotórax, por ejemplo, cómo pues, está la pleura y el paciente está respirando, eso lo vemos clínicamente, pero no hay un deslizamiento. La pleura no se mueve, no se desliza, y entonces podemos decir que el paciente tiene un neumotórax, ¿vale? Y eso puede explicar el choque, habría que inmediatamente funcionar eh, si el contexto clínico lo amerita, ¿no? Y hasta ahí termina el protocolo Roche. Ustedes van a ver las nuevas variantes, lo que se hace en la práctica, es esto, ¿no? Ya no seguimos más allá, porque el protocolo Roche original es un poco más tardado, porque nos pide ver la aorta y las venas profundas, pero la verdad es que debido a la baja incidencia que hay de patología aórtica en urgencias y, eh, y al hecho de que el ventrículo derecho nos puede orientar hacia tromboembolia pulmonar, nos ahorramos un poco estos dos pasos, ¿no? Pero igual los vamos a mencionar. La aorta se tiene que insonar en estos 6 distintos puntos: la aorta supraesternal, la aorta paraesternal, la aorta epigástrica, abdominal y la vena femoral y la vena popltea, ¿no? Tenemos que ver esas estructuras vasculares. Y aquí es simple, vamos a tratar de ver la presencia de alguna disección aórtica en las aortas o la presencia de un trombo en las venas. Si hay disección aórtica, pues puede ser que eso explique el choque. Y si hay una vena que no colapsa, puede ser que sea trombosis venosa profunda con tromboembolia. Aquí en esta imagen nosotros vemos, esta es la aorta, ¿no? Y esto que está aquí es un flap, es la íntima de la aorta que se desgarró, y tenemos un lumen donde pasa la sangre y un falso lumen. Y eventualmente este flap puede llegar a tapar toda la circulación aórtica y inmediatamente el paciente pues, caer en paro, ¿no? Esto es disección aórtica. Y en las venas, lo que vamos a ver, esto es tomado de un paciente que vimos en nuestro hospital, pues como en la femoral, pues hay la presencia ahí como parece como un coágulo, y cuando comprimimos con el transductor la vena no se comprime. Una buena vena se tiene que comprimir. Vean ustedes del lado derecho, esta es la popltea, la arteria popltea, la vena popltea, y vean ustedes la presencia de un material heterogéneo adentro, y cada vez que intentamos comprimir el transductor no se deja porque tiene un trombo la vena. Este paciente tenía tromboembolia pulmonar, ¿vale? Y entonces eso es un plus,